de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con nuestros temas en bien de la comunidad, el día de hoy tenemos la participación de la doctora Pamela Zapata Segarra, médico residente de pediatría en nuestro instituto, quien expondrá el siguiente tema: infección urinaria en pediatría. Queda con usted la doctora Zapata. Escuchémosla, por favor. Puede empezar, doctora. Buenas tardes con todos. Agradecerle, licenciada, por la presentación y comenzamos con la exposición. Si bien es cierto, hay que considerar que la infección urinaria en pediatría muy pocas veces lo conocen o se identifica, porque en niños la sintomatología no es muy específica como es en adultos. Ahí es la importancia de este tema. Adicionalmente, es importante reconocerla y tratarla oportunamente, ya que si no lo hacemos, es lo que va a lo que condiciona posteriormente es afectación a nivel del riñón y afectación posterior en el desenvolvimiento normal del niño, ¿no? Que entonces definamos qué es la infección urinaria. Es una infección que se caracteriza por el crecimiento de microorganismos en la vía urinaria. Muchas veces piensan que solo afecta a nivel de la vejiga o a nivel de los riñones, y eso no es así. Esta infección puede afectar lo que es la uretra o los uréteres, adicionalmente de la vejiga y de los riñones. Entonces, lo que pasa es que estos microorganismos, que son patógenos, colonizan, es decir, que crecen a nivel de este epitelio del tejido de estos órganos y invaden la pared, y eso se multiplican y generan esta infección. Esta infección puede ser sintomática, es decir, puede presentar sintomatología, puede presentar clínica en los niños, o muchas veces es asintomática y puede pasar desapercibida con pequeños sintomatología, pero el niño ya presenta una infección como tal. Asimismo, ¿qué es lo que produce esta infección? ¿Quién la produce? Generalmente el 80% es causada por enterobacterias. ¿Qué quiere decir? Son bacterias que residen a nivel intestinal. Y el patógeno principal es la E. coli en la infancia. Generalmente se ha aislado el 90% de las infecciones en niños es producida por la E. coli y el 80% en niños por esta misma bacteria. Y esto es identificado en estos porcentajes en el primer episodio de infección urinaria. No es el único agente que lo produce. Hay otras bacterias, como lo mencioné, como lo ven en la diapositiva, que es Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter y Pseudomonas. Hay que considerar que estos agentes que estoy mencionando se dan en pacientes que ya tienen infecciones repetidas, entonces que ya tienen una complicación que no es muy frecuente como una infección inicial. Y hay también que hay infecciones que se han producido por hongos o por virus, pero esto no es común en los niños, en niños sanos. Generalmente esto se presenta en niños inmunodeprimidos o con otra enfermedad concomitante que disminuye la defensa del niño y predispone a esta infección por otros patógenos, como lo mencioné, que pueden ser hongos o que pueden ser virus, ¿no? Es importante detenerme en lo que es la prevalencia, porque de ahí radica la importancia del tema. Como lo mencioné, es la infección más común de la infancia, aunque no lo crean, más que las respiratorias, y se identifica la mayor frecuencia en niños menores de 6 meses. Esto es más frecuente en sexo masculino y en mayores de 1 añito es más frecuente en el sexo femenino. Como le mencioné, es más frecuente en lactantes. Por eso recae la importancia de ver la sintomatología, diagnosticarla oportunamente, porque muchas veces estos niños lactantes no se comunican. Entonces necesitamos evidenciar otros signos que son importantes y que lo vamos a ver, como puede ser la fiebre, vómitos, entre otros. El otro punto importante en esta patología es que de estos, 6 a 15% van a desarrollar cicatrices. ¿Y qué es lo que produce estas cicatrices?
que el riñón, con cada cicatriz, con cada infección se va lesionando. Es como que nosotros tenemos en nuestra piel, cuando nos caemos y hacemos una lesión, crea una cicatriz. Nuestra piel ya no es igual, ya no es intacta. Entonces, con cada infección, el riñón del niño se va lesionando. Y cuantos más infecciones tengan, causa que el niño a futuro pueda causar lesiones e insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica y complicaciones a futuro. Por eso es importante el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Asimismo, de todos estos niños, se dice que del 15 a 20% de todos los niños que han cursado con una infección urinaria, no queda solo con una infección, sino que pueden tener recidivas, es decir, pueden tener más de una infección en un año. Y eso también son factores de riesgo y tenemos que estar bastante alertas porque condicionan a una futura lesión de riñón, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué niños tenemos que tener mayor atención y cuidado? Primero, niños que tengan malformaciones de base van a desarrollar infecciones urinarias más frecuentes. ¿Y cuáles son? Malformaciones a nivel de la vía urinaria, muchas veces pueden tener doble sistema pielocalicial, a veces no tienen 2 riñoncitos, solo tiene uno, hay afectación a nivel de la forma del riñón, tienen riñón ectópico. Esos niños tienen mayor predisposición a desarrollar una infección urinaria. La presencia de reflujo vesiculoureteral es también importante en esta predisposición y trastornos funcionales de la vejiga. En este caso son los niños que tienen lesiones a nivel espinal y lo que hace es que la vejiga no puede eliminar la orina de manera normal y es necesario que se le cateterice. Es lo que nosotros conocemos como vejiga neurogénica. Entonces se tiene que estar cateterizando para eliminar la vejiga y eso predispone a una infección urinaria. Otros factores que son importantes es estreñimientos en niños. Por eso es que niño que es estreñido, sea varoncito o mujercita, tiene mayor predisposición a desarrollar infección urinaria. ¿Y por qué? Porque lo que hace es que la materia fecal comprime la vejiga y evita que se pueda eliminar de forma frecuente que pueda eliminar la orina y con eso retención de la orina y hace que se tenga mayor predisposición a una infección urinaria. Masas abdominales, lesión de la médula espinal que ya les indiqué, presencia de sondas o cateterismos frecuentes, litiasis renal y también circuncisión en niños, ¿no? Y hay otros factores que son externos y que también eso ya dependen del entorno. Una mala higiene del área genital predispone a una infección urinaria. Esto generalmente se ve en niños mayores de 1 año, en mujercitas, pero en menores de 1 año en ambos sexos, tanto femenino como masculino. Cambios poco frecuentes del pañal, la parasitosis, las maniobras invasivas que les comenté, el cateterismo y usos inadecuados de antibiótico. ¿Por qué? Porque si ustedes se automedican a los niños con antibióticos, lo que hacen es eliminan la flora bacteriana normal que nosotros tenemos y predisponen a una infección, tanto intestinal como una infección urinaria. Entonces eso también no es adecuado. ¿Cuál es la clínica? La importancia de determinar la infección es basado más que todo en la clínica, ¿no? Entonces, esta clínica se manifiesta principalmente, y lo dividimos en lactantes menores de 3 meses, porque es una clínica muy diferente de niños grandes, que ya se pueden expresar, que ya pueden decir qué es lo que sienten, qué es lo que tienen. A diferencia de los bebitos, de los cuales no se expresan. Entonces, ellos manifiestan otra sintomatología y debemos conocer esa sintomatología. En niñitos menores de 3 meses, lactantes, lo más común es la fiebre.
Vienen a nuestra consulta con fiebre y yo primero busco qué me puede estar causando la fiebre, si ya tiene afectación intestinal, si tiene afectación respiratoria. Si yo no encuentro una causa, puedo relacionar a que tenga fiebre, una infección urinaria. Niños con vómitos, niños que están irritables, no toleran, ya ni desean lactar, tienen tendencia al sueño. Esos niños para mí es tener alerta y ver que se puedan sospechar en una infección urinaria, ¿sí? Menos comunes en ellos es al examen físico, el dolor abdominal. A veces se traduce en sangre, en la orina, que nosotros conocemos como hematuria, o una orina con mal olor, pero eso no es muy poco común, es poco común en esta etapa de vida, ¿no? En lactantes. En lactantes mayores de 3 meses y ya niños verbales, es decir, que ya se expresan, que ya pueden manifestar su dolencia, cambia totalmente la sintomatología. Entonces, en ellos más que todo, en los niños mayores de 3 meses, fiebre. Acá sí se acompañan de un dolor abdominal, vómitos, puede haber un dolor lumbar y rechazo en la alimentación. Y nuevamente estos niños por los vómitos llegan a estar con tendencia al sueño, hay un compromiso general, están irritables. Acá sí podemos relacionarlo con orina de mal olor y si no, es eso una infección a repetición, más de 3 en un año, va a haber compromiso en el crecimiento del niño, ¿no? En los niños más grandecitos, ya que expresan más de 3 añitos, que ya identifican, ellos van a manifestar que les duele cuando van a miccionar, que se llama disuria, o que van y orinan poquito a poquito, que es la polaquiuria. Entonces, eso es una manifestación clínica que nosotros ya lo tenemos para descartar esta patología. Hay incontinencia, es decir, no pueden, no tienen la capacidad de contener la orina y ellos la mamá viene y nos dice que se le escapa la orinita al bebé, ¿no? Dolor abdominal, dolor en la espaldita. Acá también hay fiebre, malestar, mal olor en la orina, la orina es turbia, ¿no? Entonces, todas esas sintomatologías nos hace sospechar ante esta entidad patológica y que debemos estar alerta con nuestros niños. La localización de la infección. Entonces, tenemos una infección alta y una infección baja. La baja es relacionado con la vejiga y con la uretra, dando una cistitis, una uretritis. Estas generalmente son menos complicadas, el tratamiento es menos tiempo y no se traduce tanto en patológico en un examen de orina. Pero la que mayor repercusión hemodinámica en el semblante del niño, en la condición general del paciente, es la afectación renal, es decir, una infección alta. Entonces la conocemos como una pielonefritis. Esto es importante tratarla. En niños pequeños los hospitalizamos en la mayor parte de casos porque están con compromiso del general. Y es importante porque muchas veces si no controlamos oportunamente, estos gérmenes pueden llegar a la sangre y no se delimitan solo a nivel del riñón o de las vías urinarias, sino pasan a la sangre y crean una condición que se llama sepsis de punto de partida urinario, entonces urosepsis. Y el tratamiento es mucho más largo con antibióticos y sí debe ser hospitalizado. Muchos de los papitos nos dicen, ¿y cómo obtengo la orina? Porque es necesario saber cómo diagnosticar al paciente con infección urinaria y no solo es la clínica, sino la obtención de la orina, que con eso necesitamos hacer el diagnóstico. Hay varios tipos y generalmente depende de la edad. Los bebitos, vamos a ponerle una bolsita colectora como ven en la imagen, pero lo malo de esto es que me dan muchos falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que sale patológico el examen, pero mi bebé posiblemente no tenga la infección urinaria. ¿Por qué? Porque la bolsita no puede permanecer más de 30 minutos. Si la mamita lo deja más de 30 minutos, esa muestra ya no me sirve, ya está contaminada y posiblemente va a salir patológica, pero no tiene infección urinaria su bebé. Necesito hacer una limpieza previa en el área genital para que yo pueda colocar la bolsita. Y como le digo, el tiempo. El ideal
en niños pequeños sería el cateterismo vesical. Si bien es cierto, es un proceso invasivo, pero es el más adecuado y los profesionales que manejan y hacen este procedimiento no causa lesión en el niño. Y eso es importante que lo sepan. No lesiona en mujercitas lo que es la vagina, porque no cogemos nada del aparato reproductor, sino más que todo es a nivel de la uretra. Y adicionalmente, es más rápido y en lo que obtenemos la muestra traduce realmente si hay infección o no, ¿sí? Y cuando ya el niñito es continente, es decir, él ya puede, avisa al baño y puede realizarlo, es directamente obtenemos la muestra, que generalmente es la mitad que está miccionando, a la mitad nosotros cogemos la muestra. Y en casos muy, muy, muy particulares, y generalmente son pacientes que están hospitalizados, hacemos una punción suprapúbica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que mi niño tiene infección urinaria? Como les transmití, lo primordial es la clínica. Si hacen niñitos menores de 3 meses, en mayores de 3 meses o que ya hablan, la clínica es lo que manda y eso siempre es lo que incidimos en los papitos. Un examen de orina que me traigan sin un paciente con clínica, posiblemente yo no puedo dar un tratamiento y dar un diagnóstico porque va de la mano la clínica con el examen de laboratorio. Y el examen es un examen de orina, donde yo voy a evidenciar si hay leucocitos, es decir, si yo voy a evidenciar que haya células que están defendiendo ante una infección, que son los leucocitos, voy a ver si hay estedacia leucocitaria o nitritos, que también son propios de la infección. Y es más importante lo que es el cultivo. Si bien es cierto, cuando viene aquí al instituto, nosotros realmente sacamos 2 muestras de orina. Porque una es para hacer el examen de orina y otra es para que si ha salido positivo, cultivemos esa orina. ¿Qué quiere decir? Hagamos crecer los gérmenes patológicos de esa orina y yo identifique qué germen es y si el antibiótico que yo estoy dando es adecuado y va a tener una respuesta adecuada ante la infección que estoy teniendo, ¿no? Entonces, esa es la importancia. No solo hacer el examen de orina, sino que también se haga un cultivo de la orina cuando salga patológica. ¿Cuál es el tratamiento que el niño debe recibir? Primero, las medidas generales. Eso es importante. Una buena hidratación, porque los niños muchas veces controlamos la infección, pero lo más importante es que mi niño no se me deshidrate, porque el niñito con deshidratación tiene mayor complicación. Entonces, garanticemos la hidratación. Una higiene adecuada de la zona y una medicación sintomática. ¿Qué quiere decir? Que si mi niño tiene fiebre, darle los antipiréticos correspondientes para evitar que mi niño continúe siendo fiebre o ayudarle a que disminuya la fiebre, ¿no? El tratamiento antibiótico es el pilar del tratamiento conjuntamente con las medidas generales y dependiendo de qué si es una infección alta o una infección baja, nosotros vamos a determinar qué tipo de antibiótico se da y el tiempo que debe tomar el niño este antibiótico. La recomendación siempre es no automedicar. Segundo, que los medicamentos que se le den sean prescritos por médicos y que dependiendo de los resultado del examen de orina es que se les va a dar el tratamiento y la responsabilidad del papá es cumplir con el tratamiento completo con el tiempo que se les indica. Porque si es una ITU complicada, es decir, que ya está comprometiendo al riñoncito, es una pielonefritis, el tiempo es más largo de que es una infección baja, digamos, o que sea un neonato, que ya tenga una urosepsis, el tratamiento es distinto y debemos garantizar el tiempo oportuno del antibiótico. Y la pregunta que siempre hacen, ¿todas las infecciones urinarias se van a casita y se tratan solo con medicación en casa? No, hay niños que necesitan ser hospitalizados. Y estos niños generalmente va a depender del estado general del paciente. Si tiene menos de 3 meses,
generalmente se hospitaliza porque es una edad muy frágil, son niños muy frágiles, vulnerables, que se nos deshidratan muy fácilmente, que se nos complican, entonces en especial se hospitalizan en menores de 3 meses. Si los niños lucen tóxicos, es decir, todos deshidrataditos, con signos de sepsis, de una infección generalizada, se tienen que hospitalizar, no tolera nada por boca, vomita todo el tiempo y yo no puedo enviar a la casita a ese niño, se tiene que quedar porque yo tengo que garantizar que tenga una buena hidratación, que lo que les indiqué es lo más importante es la hidratación junto con el tratamiento antibiótico. Pacientes que están deshidratados, pacientes que yo ya di tratamiento antibiótico para casa, pero continúan con la sintomatología, continúan con un examen patológico de orina y debo cambiar de antibiótico, ¿no? Cuando yo no voy a garantizar que en la casa los papitos puedan dar el tratamiento, tal vez los papis trabajan o no tengo a alguien que pueda cuidar al niño y garantice el tratamiento oportuno, entonces es un factor social que podamos considerar para la hospitalización. Pacientes que ya tienen una malformación en el tracto urinario, como yo les dije, ¿no? Ya tienen alteraciones en el riñón a nivel de la uretra o de los uréteres y es necesario hospitalizarlo. Pacientes inmunodeprimidos con inmunodeficiencias, pacientes con una infección con VIH, con concomitante, es necesario hospitalizarlos porque tienen mayor riesgo. Que tengan alteraciones electrolíticas o alteraciones al nivel de riñón, de la función del riñón. Como les mencioné, cada infección urinaria crea una cicatriz en el riñón y con eso hay un mayor riesgo en la alteración funcional del riñón, ¿no? Y algunas veces esto no es una indicación absoluta, es que podamos ver que haya lactantes mayores de 3 meses, pero que yo tenga antecedentes de un reflujo vesiculoureteral, una ecografía que el de bebito tenía cuando estaba gestando, la mami tenía una ecografía con hidronefrosis congénita, alguno otro caso que me condicione que yo pueda hospitalizar. Entonces, ya para terminar la exposición, manifestar unas recomendaciones finales que debemos considerar. Primero, que es importante la higiene de manos y antes y después del cambio de pañal. Eso siempre se recomienda a las mamis, a los papis. Debemos realizar un cambio frecuente del pañal y completar el tratamiento antibiótico que está prescrito tanto por los médicos, ¿no? En niños mayores, que no usan el pañal, se les debe realizar una higiene adecuada en la zona genital. Se les debe educar que cuando vayan al baño realicen una adecuada limpieza posterior a efectuar sus deposiciones, que haya un vaciamiento completo de la vejiga. Muchas veces los niños por querer jugar no van al baño y aguantan lo que es la orina, la micción. Entonces se tiene que educar a los niños que vayan al baño frecuentemente y vacíen completamente la orina. Y también se recomienda que el uso de la ropa interior, tanto en varoncitos como en mujercitas, sean de algodón, no sean sintéticos con cambio diario. No se recomienda que usen ropa muy apretada y más que todo mantener una buena hidratación en niños, ¿no? Eso es lo que les podía transmitir el día de hoy respecto a lo que es la infección urinaria y espero que me puedan dar algunas preguntas para que yo pueda aclarar sus dudas. Gracias. Muy bien, doctora. Doctora, nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, ¿quiénes son más propensos a una infección urinaria? ¿Los niños o las niñas? Gracias, licenciada. Como le mencioné, antes de los 3 mesecitos es más frecuente en los niños, pero de ahí, del año para adelante, es más frecuente en las mujercitas por la parte anatómica, porque es muy próximo la parte rectal de la parte urogenital de la mujercita, entonces por continuidad es más frecuente las infecciones urinarias en el sexo femenino.
Bien, doctora. Una mamita nos pregunta, ¿el uso de baños públicos y piscinas públicas pueden desencadenar una infección urinaria? La literatura no lo establece de esa manera, con uso de baños públicos, sino más que todo va la higiene previa que se tiene que hacer y posterior al momento de posterior a la deposición que tiene el niño, y más que todo el uso de prendas de algodón y también que no hay una retención urinaria. Más Bien, doctora. Nos preguntan, la escasa ingesta de líquidos en niños en la edad escolar, preescolar, ¿puede desencadenar o favorecer una infección urinaria? no es un factor de riesgo como tal, como los expuse, como que son las malformaciones, el estreñimiento y demás, pero sí se recomienda que tomen una ingesta adecuada de agua. Lo que va a hacer es que sea más frecuente ir a miccionar y con eso eliminar la orina y evitar que haya un crecimiento de bacterias, ¿no? No es un factor predisponente absoluto, es como relativo, y sí, todo niño, toda persona debemos consumir una cantidad adecuada de agua en general, ¿no? Últimamente se observa que los niños retienen la orina por estar conectados al celular, a los videojuegos. Esto condiciona una concentración de orina y puede desencadenar una infección urinaria. Sí, eso sí es un factor predisponente para, un factor de riesgo, perdón, para desarrollar la infección urinaria, porque lo que hace es que la orina se mantenga en la vejiga y como no se evacúa, tenemos mayor predisposición a que haya un crecimiento y daño, invasión del epitelio de la vejiga y consecuentemente de las otras partes de la vía urinaria. Entonces, sí, se recomienda que los niños vayan frecuentemente al baño y que no haya esa retención por juegos, ya sea por juegos que se tienen las computadoras, celulares y demás, o juegos de los niños normales, que interactúan normalmente, ¿no? Bien, doctor. Al niño post defecación, ¿se le tiene que hacer un lavado perineal con agua y jabón? No, lo que se recomienda es posterior a la defecación, si es una limpieza rutinaria como nosotros lo conocemos. En lo que es la mujercita, la recomendación es que la limpieza sea de adelante para atrás, para que Bien, no doctor. contamine la vía urinaria, ¿no? Esa es la importancia, más que todo en las mujercitas. Y en los varones, no es necesario hacer en ningún momento el lavado de agua y jabón. Eso no está recomendado. Procesos infecciosos de vías respiratorias, tipo amigdalitis, sinusitis, pueden complicarse con una infección urinaria. Como les expliqué, generalmente el agente causal, es decir, el agente etiológico de esta patología, en un 80% son enterobacterias. ¿Qué quiere decir? Son bacterias propias del intestino, por continuidad es que se contaminan. Eso es muy diferente a la parte de la vía respiratoria, que son gérmenes diferentes. Ahora, pero eso no quiere decir que en niños inmunodeprimidos, hay otros tipos de gérmenes que lo expliqué, pero en niños que podríamos hablar sanos, sin un factor adicional, no se relaciona una infección de vía respiratoria, una sinusitis, una faringitis que desencadene una infección urinaria. Eso no. Bien, doctora, ya no nos han llegado más preguntas, así que le agradecemos y felicitamos, doctora Zapata, por su valiosa participación en bien de la comunidad. Por favor, sus recomendaciones finales al público conectado. Muchas gracias a todos los que presentes. Bueno, solo recomendar que lo principal, que la infección urinaria es una infección que muchas veces son los niños asintomáticos, pero eso no traduce que no tengan infección. Y es importante tener claro la sintomatología principal en niños pequeños, que son las náuseas, la fiebre,
que estén irritables, que no lacten y que no tengan otra infección consecuente y en sospecha de infección urinaria. Y lo otro, respetar el tratamiento. Recordar que no es bueno que los niños tengan infecciones frecuentes porque con cada infección se daña el riñón y eso condiciona a un futuro a que puedan desarrollar algún tipo de afectación funcional del mismo, ¿no? Y las recomendaciones que di al final, más que todo la higiene adecuada en los bebés y en el cambio de pañal por parte de las mamás y de los niños mayores, que no haya esa retención de la orina por el juego, que no se use ropa sintética y que tampoco se use ropa muy ajustada, eso tampoco, ¿no? Más que todo eso, y agradecerles por la atención. Aquí nos ha llegado por el chat una última pregunta, por favor, doctora. En niños mayores de 3 años, ¿qué enfermedades se podría dar si tiene infección urinaria? ¿Enfermedades adicionales? Sí, es lo que dice. O, En niños bueno, mayores de 3 años, ¿qué enfermedades se podría dar si tiene infección urinaria? Ya tiene una infección, pero esa pregunta están haciendo. bueno, indistintamente con la edad, en niños mayores, en niños que presentan infecciones urinarias a repetición, es decir, que tengan más de 3 episodios de infecciones urinarias en un año, lo que va a condicionar es que crea cicatrices, lo que indiqué en el riñoncito. Sí, Y a sí. un futuro, lo que puede causar es alteración en la función del riñón. Eso es, digamos, en un mediano a largo plazo. Adicionalmente, si nosotros en una infección urinaria no la tratamos oportunamente, se puede complicar y podemos crear una sepsis Desde a Paraguay. nivel de punto de partida de riñón, ¿no? Entonces, y esa infección ya no solo se limita en el aparato urinario, sino va al torrente sanguíneo y condiciona una infección generalizada, que es lo que nos conocemos como sepsis. Entonces, indistintamente de la edad, sí es necesario diagnosticar y el tratamiento oportuno. Bien, doctora, nos llega una pregunta desde Paraguay. Si un niño tiene una infección intestinal, ¿puede avanzar hacia las vías urinarias? Por favor, respóndame. Bueno, si bien es cierto, muchos de los niños que tienen infecciones intestinales, en la mayoría de los casos, en niños pequeños, es una causa viral que se autolimitan a nivel del tracto digestivo, ¿no? Porque la causa generalmente es viral. Muy poco de ellos es por otro tipo de infecciones, pero lo que sí condiciona es que la bacteria, que es la E. coli, normalmente habita en la parte gastrointestinal y por continuidad es que infecta la parte urogenital, más que todo urinaria en este caso. Pero una infección gastrointestinal de por sí, sin otra condición concomitante, que es un germen común que nosotros vemos que es viral, muy pocas veces va a desarrollar una infección urinaria concomitante, consecuentemente con la gastrointestinal. Muy bien, doctora. Ya no tenemos preguntas por ahora. Gracias. Al no haber más preguntas, agradecemos y le felicitamos. Gracias por toda su participación en bien de la comunidad. Gracias, apreciado público participante. Les comunico que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Gracias.